Buenas tardes. Para todas las personas que están mirando las redes sociales, les voy a pedir que si quieren compartir la prédica, se les agradece, porque por medio de este medio queremos alcanzar a más personas. Amén. Principalmente a las personas, por supuesto, que no conocen al Señor. Así que tenemos que aprovechar todos los medios para alcanzar a los perdidos. Y sabe usted que estamos llegando a través de las redes a Europa, a Norteamérica. Nos envían a veces saludos de países bastante lejos de aquí, como Ucrania. Así que si usted se anima a compartir esto, es una bendición para este ministerio y también para las personas que no conocen a Dios, que si ellos logran conocer al Señor y aceptan a Jesucristo como su Salvador, hemos salvado una almita en cualquier rincón del mundo. Para esto estamos llevando esta palabra a través de las redes. Les agradezco en el nombre de Jesús. Muy bien. Estamos hablando acerca de la gracia y, como ustedes saben, todo lo recibimos de Dios por gracia. Nada somos sin la gracia de Dios. Hablamos que en el Antiguo Testamento las personas andaban por obra e iban tras de una ley de justicia, pero por obra, no por fe en el que justifica el impío y el pecador. De manera que ellos guardaban toda la ley, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque era sombra de las cosas venideras. Sin embargo, cuando se manifestó la gracia por medio de Jesucristo, hemos alcanzado esta salvación tan grande por medio de Cristo. Y esta salvación se manifestó a nosotros por fe. Amén. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por el quien nos reconcilió con Dios. Ahora, el brazo de la gracia de Dios se extiende en toda nuestra vida. Es decir, que el don de Dios, el don de la gracia de Dios, en todos los detalles de nuestra vida están. Por eso estamos hablando de la gracia. Si la logramos entender, entonces entenderemos algo que es fundamental, que es nuestra dependencia de Dios en todo lo que hacemos. Si nosotros logramos depender de Dios en todo lo que hacemos, entonces todo lo que se manifieste de Dios para nuestra vida, eso es gracia. Sea la comida que recibimos cada día de Dios, como también la ropa que llevamos puesta, aún el lecho donde dormimos, proviene de Dios. Porque todo es suyo y todo lo recibimos de parte de Dios. Entonces, si nosotros aprendemos esto, podemos aprender que a Dios la gloria en todo. En todo. No solamente por nuestra salvación, que la recibimos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sino absolutamente todo lo que nosotros recibimos es de Dios. Nada es fuera de Él. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos aprender que si todo lo recibimos de Dios, nosotros también debemos darle gracias a Dios por todo, reconociéndolo a Dios en todos nuestros caminos. Que si algo somos es gracias a Él. Si algo tenemos es gracias a Él. Amén. Y todo lo recibimos por gracia. La abundancia de Dios la recibimos por gracia. Este don de Dios maravilloso que es el don que se manifiesta, que es el favor de Dios para nuestra vida. Entonces, si nosotros logramos entender esto, ya no caminaremos por nuestra fuerza, ni tendremos nosotros confianza en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Porque es evidente que nosotros, los seres humanos,
tendemos a hacer las cosas en nuestra voluntad. Todo el tiempo tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Y entonces la gloria ya no es de Dios, es nuestra. Pero cuando nosotros estamos totalmente dependiendo de Dios en nuestra vida, entonces la gracia de Dios nos sostiene y nos afirma. ¿Me están entendiendo? Amén. Y nos establece y nos fortalece esa gracia de Dios. Ese amor incondicional que Él tiene por nosotros, por el cual cuando nosotros estábamos esclavos en el mundo, estábamos sin esperanza, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, pero no por nuestra propia voluntad, sino porque Él nos atrajo hacia sí mismo, porque Él dice en su palabra que vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y también dice la Escritura que lo he puesto para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Y la abundancia está en nosotros, la vida en abundancia o una vida abundante. Pero en el área espiritual, ¿sabe? Porque no podemos decir la vida abundante en lo material, porque si no estaríamos diciendo que lo material es más importante que lo espiritual. No, lo espiritual es lo más importante. Lo demás viene por añadidura de la abundancia de Dios, pero lo más importante es lo espiritual, es nuestro crecimiento espiritual, es nuestra vida consagrada para Dios, es lo que imparte en nosotros esa bendición tan grande en la cual nos gloriamos cada día. ¿Me están entendiendo? Amén. Así que cuando hablamos de la gracia, es el favor de Dios para nosotros. Amén. Amén. Decirle a tu hermano, es el favor de Dios Es el favor de Dios para nosotros, El favor de Dios. en todo lo que nosotros recibimos. Hablando de que si nosotros logramos entender esto, entonces ya no nos vamos a mover nosotros por nuestras fuerzas, sino que en todos esperamos en la gracia de Dios para que la gracia de Dios nos afirme, hasta nos catapulte, por así decirlo. Si logramos entender esto, entonces no vamos a tener más confianza en nosotros mismos. Y ya vamos a ser guiados por Dios y por su Espíritu. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que hablamos que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley? Porque el pecado era infracción de la ley. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Ahora nosotros no estamos bajo la ley. Y el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, porque se enseñoreaba de nosotros cuando estábamos bajo la ley, es decir, el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos bajo la gracia y el pecado no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia Dios nos da el poder para vencer nuestras debilidades por medio del Espíritu Santo, fortaleciendo así nuestro hombre interior por el poder de sus fuerzas. Ahora, queridos hermanos, presten atención, porque si entendemos esto, que es tan importante, nos vamos a llenar de toda esa bienaventuranza que viene sobre nosotros. Entonces, diga conmigo, en Dios hay abundante gracia. En Dios hay abundancia Para todos nosotros. para todos nosotros. Hay una riqueza espiritual tan grande y que nosotros tal vez conocemos una coma de toda esa riqueza que tiene Dios para todos nosotros en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Ahora, vamos a leer la Escritura. Leímos el otro día, yo quería hacer una introducción a la gracia, y leímos el otro día allí que Jesucristo dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y el Padre es el labrador. Y Él estaba enseñando acerca de la vid y enseñaba. Yo no sé si usted ha tenido una parra en su casa. Yo he tenido parra en mi casa y cuando llegaba el tiempo de la poda, había que podar toda la parra para que después viniera con fuerza la parra.
y se extendieran sus brazos de la parra para todos lados. ¿Qué es el pámpano? Son los pequeños gajitos verdes que van saliendo de la parra. Y Jesucristo se representa a sí mismo y les enseña con cosas de la vida cotidiana, como se ve que en Israel en aquella época todo el mundo tenía alguna parra en su casa. ¿Se acuerdan que antes no había mucho alimento como hay ahora? Y había muchos alimentos secos y dátiles y cosas de estas. Entonces esa parra era importante en cada hogar. Ahora, Jesús les enseña que Él es la vid verdadera y su Padre es el que limpia la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahora, si el pámpano, dice, permanecía en la vid, iba a dar fruto. De lo contrario, se iba a secar. Jesús decía, nada podés hacer sin mí. Y yo los he puesto para que tengan fruto, dijo el Señor, y el fruto permanezca. Pero para que el fruto permanezca, nosotros debemos estar en la vid. Y Jesús es la vid. Y nosotros debemos estar prendidos en la vid. Y diga conmigo, y eso es gracia. Cuando nosotros dependemos de la vid, es gracia para que podamos dar fruto. Si no, no damos fruto, querido hermano, porque todo proviene de Él. Amén. Amén. Tú no vas a dar fruto de justicia si no estás prendido a la vid. Pero para estar prendido a la vid, yo les he enseñado que tenemos que orar y buscar el rostro del Señor para tener comunión con Él, para que haya abundante gracia a través de la oración. No hay otra fórmula bíblica en la cual tú puedas recibir el favor de Dios, sino a través de la oración. Porque ¿cómo es que tú tienes comunión con Dios? Dios es espíritu. ¿Y cómo es que tú tienes comunión con Dios? A través de su espíritu y nuestro espíritu. Acuérdate que nosotros servimos a Dios en el espíritu. Y nuestra oración es fundamental para que nosotros podamos tener comunión con Él. De otra manera usted se apaga, se muere espiritualmente y deja de dar fruto, se seca. Y el Padre dice que es el labrador y Él cortará lo que está seco. Eso lo dice Jesucristo en la vid verdadera. Entonces, para que entienda que nosotros recibimos todo de Dios, debemos estar en la vid. Por eso hice una introducción, lo que es la gracia, para que usted entienda que todo lo recibimos de Él y que nada podemos hacer sin Él. Para que usted ya no dependa de usted mismo. Yo me acuerdo una vez que le hablé a una persona, un cristiano que hizo mucho dinero, tiene mucho dinero ahora, se dedicó su vida a hacer dinero, y digo, ¿cuánta bendición te ha dado Dios? Y él me dijo, dame un poco de mérito a mí. Y entonces ahí me di cuenta que él no estaba agradecido de todo lo que Dios le había dado, sino que él confiaba en su fuerza y dice, dame un poco de mérito a mí. No me dijo, gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia a mí y me ha dado más que a otros. Y podría haber dicho, para ayudar a los que no tienen, también Dios me ha prosperado. Sino que agarró y dijo esta palabra, me dijo, sí, dame un poco de mérito a mí. Y eso me pareció locura, ¿sabes? Locura me pareció esa respuesta. Pero bueno, vamos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Diga, si retenéis la palabra, sois salvos. Si no, dice el apóstol Pablo, que está hablando a los corintios, creíste en vano. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Dígame. Amén. Es verdad, Cristo murió por nuestro pecado. Conforme a la Escritura, tal cual estaba escrito, acerca de Él se cumplió todo. Y que fue sepultado, dígame. Fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Jesús resucitó, diga conmigo. Jesús resucitó al tercer día. Conforme a la Escritura, dice Pablo de nuevo. Y que apareció a Cefas y después a los 12.
después de su resurrección. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo puede ser que Jesús aparezca a la vez a 500 personas? A la vez, diga conmigo, que Cristo resucitado ya estaba en un cuerpo glorificado y podía parecerse a mucha gente a la vez. Amén. Amén. De las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo puede ser esto? Que Jesucristo se aparezca a 500 personas a la vez, lo que es el cuerpo glorificado de Jesucristo. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, dice Pablo a los Corintios, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Diga conmigo, Pablo era el perseguidor. Pablo era perseguidor. Y él se consideraba ahora el más pequeño de todos los apóstoles, porque él había perseguido a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué tremendo es la gracia de Dios. Amén. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo esto, porque ahí me quiero detener. Que el apóstol San Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahí está Pablo reconociendo la grandeza de Dios. Y que él es algo porque Dios así le ha placido. Y por su gracia. Porque siendo Pablo un pecador, como todos nosotros cuando vinimos a Cristo, estábamos en maldición y estábamos en pecado y estábamos muertos en nuestros delitos. Y Jesucristo nos amó tanto que no tuvo en cuenta nuestros pecados pasados, ¿verdad? Sino que Él nos presentó a su Hijo, quien pagó el precio por ese pecado que nosotros teníamos, sin haber hecho nada nosotros para merecer eso, sino que lo recibimos por amor, por gracia. Y Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si algo soy, es por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. Y están logrando ustedes entender esto, que es por la gracia de Dios que nosotros estamos haciendo. El amor de Dios que tuvo por nosotros es que nosotros estamos en este lugar. Amén. Es que nosotros nos fuimos los que escogimos a Dios. Es que Dios nos escogió a nosotros. Para llamarnos hijos de Dios, para que fuéramos llamados hechura suya, creado a su imagen y semejanza. Pero esta gracia no ha sido en vano para con nosotros. ¿No? Ahora, el apóstol San Pablo dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era Pablo entonces por esa gracia? Primero que nada, hijo de Dios. Ahora, ¿cuán grande misericordia tuvo Dios por Pablo? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que perseguía a los cristianos y les daba muerte, los llevaba a la cárcel y los obligaba a blasfemar el nombre de Dios, a negar el nombre de Dios, los torturaba, le daba palizas hasta que los cristianos decían con su boca que ellos no amaban a Dios. Pero muchos perecieron por causa del nombre del Señor, muchos que se pueden llamar mártires por causa del nombre del Señor, perseguido por este hombre, el apóstol San Pablo, quien amaba a Dios, pero no entendía a Dios, ni su gracia. Pero Dios, cuando lo llama a Pablo,
El apóstol San Pablo estaba ciego porque Dios le había cerrado los ojos y lo llevaron a un lugar y allí él estaba orando cuando Dios envió a Ananías para que le hablase acerca de Jesucristo, y Pablo recibió a Jesús allí en ese lugar, estaba ciego, pero Ananías le dijo a Dios: este hombre era perseguidor de la iglesia, y Dios le dijo: ve, porque instrumento me es escogido, un instrumento escogido me es para llevar mi palabra a reyes y al mundo. Ahora, qué tremendo es el amor de Dios por los pecadores, nosotros, que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos ser juzgados, porque la ley nos decía que nosotros estábamos bajo pecado y que alguien tenía que morir. Y la ley nos pedía que alguien tenía que morir en nuestro lugar. De manera que sacrificaban un animal para que tomara nuestro lugar, pero era simbólico el animal. Pero el animal no nos podía hacer libre de esa maldición, de ese pecado que estaba en nosotros. Para eso tuvo que venir su Hijo, quien vino en semejanza de pecado a la nuestra, pero sin pecado, para condenar el pecado en la carne, para que vencer al pecado, vencer al mundo, y para que nosotros fuéramos justificados por medio de la fe y en su sangre, y recibiéramos esta salvación en la cual estamos por gracia. Amén. Amén. Pero luego, la gracia sigue con nosotros todos los días de su vida. No fue solamente en el día que nosotros aceptamos como a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y cómo fue eso cuando aceptamos a Jesús? Dice que Dios escogió salvar al mundo por la locura de la predicación. Y alguien un día nos predicó, alguien nos habló acerca de este amor tan grande de Dios, y nosotros aceptamos, creímos y fuimos perdonados nuestros pecados y fuimos salvos. Y la gracia se manifestó en nosotros que creímos en Dios, quien nos resucitó de los muertos. Pero, ¿qué podemos decir entonces de la gracia? Que la gracia se manifiesta en nuestra vida en todas las áreas. La gracia está con nosotros todos los días de nuestra vida, no solamente cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sino que la gracia de Dios nos sostiene durante nuestro peregrinaje en este mundo, en esta tierra. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que cada vez que oramos, que cada vez que vamos a la presencia de Dios y nos encomendamos en la mano de Dios, Dios nos sostiene en su diestra, y eso es gracia. Y Él nos fortalece en el poder de sus fuerzas para que tengamos fuerzas como el búfalo y alas como águila, y Él nos renueva en nuestro hombre interior y nos rejuvenece. Es por Él que recibimos todo lo que recibimos, sin nosotros tener esa fuerza para enfrentar el mundo, sino es por medio de Él que nosotros enfrentamos el mundo. Porque no podemos tener confianza en nosotros mismos, porque nada somos. Decirle a tu hermano: nada somos. Nada somos. Ninguno de nuestros hermanos que está aquí presente es mejor que el otro, porque si decimos que somos mejor que el otro, lo decimos en la carne. Ya no estamos en el espíritu sirviendo a Dios, sino en la carne. Pero en la carne tiene que ser crucificada, ya la hemos hablado. Ahora en el espíritu servimos a Dios, y todo lo que hacemos es por gracia. Y esa gracia que se manifiesta en nosotros nos alienta, nos fortalece, nos establece, nos rejuvenece y nos da para adelante. Ahora, yo me levanto de mañana temprano y voy a los pies de Jesucristo y le digo: Señor, te encomiendo mi día, te encomiendo, Señor, te pido que tú me guardes, que me sostengas, que todo lo que haga en este día sea
por medio de ti. Y entonces yo le estoy dando la gloria a Dios en ese momento porque le estoy encomendando mi vida. Y todo lo que pase en ese día, Dios está conmigo, cuidando, guardándome y sosteniéndome. Pero yo no puedo dejar de orar, porque si no la gracia no se puede manifestar y Dios no puede glorificarse si yo no estoy en comunión con Él para que Él pueda glorificarse en mi vida. No puedo hacer yo las cosas en mi propia voluntad, porque si no sería yo el que diría, hice tal cosa, la gloria es para mí, sino que la gloria es de Dios en todo momento, que yo lo reconozco en todos mis caminos. Entonces, si algo recibimos, viene de parte de Dios para nosotros. Pero siempre tenemos que buscarlo para que la gracia nos guíe, para que la gracia nos fortalezca. Ahora, imagínate, tú y yo estamos aquí y le pedimos a Dios en oración, Padre, te ruego que en este día tú me guardes, que me sostengas, que no permitas que yo cometa pecado ni contrista al Espíritu Santo, que seas tú fortaleciéndome en el poder de tu fuerza y me des fuerzas como el búfalo, ahora como águila, me ayudes y me sostengas. Entonces, cuando tú le permites a Dios que Él haga la obra y no tú, entonces ahí te estás encomendando a Dios en todo tu día. Entonces luego tú tuviste victoria en el correr del día y obtuviste promesas, esquivaste espadas, hiciste proezas, pero no fuiste tú, sino la gracia de Dios en ti que te acompañó y te hizo sortear todos esos obstáculos en el cual estaban delante de ti, y a veces esos obstáculos te llevaban a padecer, pero Dios evitó a través de su amor que tú no tuvieras esos tropiezos, y eso es porque tú oraste y le permitiste a Dios que Él tomara el control. Y eso es gracia, cuando Dios obra a través de tu oración. Por eso Jesús, cuando te enseña y te dice, Padre, no me metas en tentación y líbrame de todo mal, y Jesús ora, dice, no has podido orar ni una hora para que no entres en tentación. La oración me permite a mí no entrar en tentación de la carne. Y eso proviene de la gracia de Dios, que yo no entre en tentación. ¿Pero por qué no entro en tentación? Porque la simiente me guarda. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Entonces nada podéis hacer sin mí, dice el Señor. Y todo lo que recibimos por gracia. Entonces, decirle a tu hermano, recibimos la salvación por gracia. Recibimos el perdón de nuestros pecados por gracia. Decirle. Pero también recibimos todas las bendiciones de cada día por gracia. ¿Decirle a tu hermano? Ahora, lo que de gracia recibiste de parte de Dios, también tenés que darle gracias. Si algo recibiste de Dios, tenés que también bendecir a otros que no tienen. Si a ti te sobra el pan, dale un pedazo de pan a alguien que no tiene. Entonces, lo que recibiste de Dios, dalo de la misma manera, así como tú lo recibiste. Porque todo lo has recibido de Dios. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entonces conducirnos cada día? Bajo el amparo del Altísimo y no en nuestras fuerzas. El que mora bajo la sombra del potente. A ver, sí. El que mora bajo la sombra del potente es el pecador, no, es el Señor que está con nosotros. No, pero dígame en el versículo. El que habita en la abrigo del Altísimo. Sí, pero me dicen un pedacito. Los salmos son Usted lee menos la Biblia que yo, me parece. Entonces dice así la Escritura: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Amén. Entonces la gracia de Dios no fue en vano, porque dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. En realidad la gracia de Dios no fue en vano para con Pablo, porque Pablo estuvo agradecido a Dios
de ese amor tan grande que tuvo por él, perdonándolo, que él era un perseguidor de la iglesia, y desde el primer día Pablo se entregó de lleno a la obra y trabajó duro. Día y noche Pablo trabajó, él caminó muchos kilómetros y anduvo por todos lados y anduvo, y por la causa de Jesucristo él padeció persecuciones, padeció hambre, padeció frío, padeció desnudez y padeció cárceles y azotes y cuánta cosa padeció por causa del Evangelio de Cristo. Así que en realidad sí, la gracia de Dios en él no había sido en vano, porque realmente Pablo, agradecido a Dios, trabajó duro para el reino de Dios, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, Pablo después dice, la gracia de Dios no ha sido en vano en mí, y concluye eso que no había sido en vano, porque realmente Pablo trabajó denodadamente por el reino de Dios, por eso no había sido en vano. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahí nuevamente Pablo dice, no yo, si bien he trabajado más que todos. Y ahí Pablo dice, hablando de que no había sido en vano, porque él trabajó mucho para Dios, pero al final concluye que no había sido él, sino la gracia. Y ahí vemos nuevamente que Pablo era impulsado por el poder de Dios a hacer todo lo que hizo. Entonces ahí vemos que a pesar de que la gracia no había sido en vano, porque él trabajó más que todos los hermanos, es decir, que Dios no lo llamó en vano y su gracia, sino que él trabajó día y noche al servicio de Dios y al servicio de las almas. Pero también vemos aquí que él cuando culmina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, que me impulsó a hacer todo lo que he hecho. Es decir, que cada cosa que nosotros hacemos, entonces podemos entender, según lo que nos enseña la Escritura, que es la gracia de Dios que nos impulsa. Amén. Entonces, nosotros no podemos venir a la casa de Dios y decir, bueno, yo he trabajado más que todos mis hermanos, porque entonces te estarías llevando tú la gloria. Pero cuando vienes a la casa de Dios y humildemente reconoces que siervo inútil eres, pero que ha sido Dios quien ha hecho en ti todo lo que tú has logrado en la casa de Dios, entonces es como que bajas un cambio, ¿verdad? Es como que ya no te miras a ti mismo y no tienes confianza en ti mismo, sino en Dios, que nos impulsa a hacer las cosas, ¿no? Amén. Que nos lleva en victoria y en gloria, pero no nosotros, sino Dios en nosotros. Amén. Porque si algo hemos recibido y si algo somos, es por la gracia de Dios. Amén. Y esto es para que nosotros cada día entiendamos que nunca debemos enseñorearnos. Si Pablo dice, no nos conviene gloriarnos. No me conviene gloriarnos. Y para que yo no me envanezca, dijo Pablo, me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Por qué? Porque eran tan grandes las revelaciones de Jesucristo a la vida del apóstol San Pablo, que Pablo podía correr el riesgo de envanecerse con tanto conocimiento que venía de parte de Dios, las revelaciones de Jesucristo, y podía Pablo envanecerse y creer que por su causa las cosas, y por su conocimiento, por su elocuencia, era que Dios había hecho la obra, que él había hecho la obra y no Dios. Entonces le fue permitido un mensajero de Satanás para que lo abofetee en todo su camino y lo hiciera pasar por cuanta prueba y lucha había, porque el mensajero de Satanás fue enviado por Satanás para estorbarlo en todo su camino, para meterlo en la cárcel, porque Satanás se acuerda que usa personas, entonces para meterlo en la cárcel, para que lo azoten, para que le hagan la vida cuadrita. y dice que él oró 3 veces al Señor, y el Señor le dijo, bástate mi gracia,
Porque mi poder, y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, se perfecciona en tus debilidades, es decir, que se perfecciona ahí donde nosotros somos débiles. A veces es necesario que Dios nos permita pasar por el desierto para poder nosotros depender de Dios, para que la gracia de Dios se manifieste en nosotros y para que el poder de Dios esté sobre nosotros. Amén. Porque si no es imposible de esta manera. Imagínate que Dios nos dé todo en las manos sin tener que padecer nada. ¿Seríamos agradecidos? Podríamos decir que todo lo que tenemos es gracia de Dios, o capaz que nos envanecemos y decía, por mi fuerza he alcanzado todo esto que soy. Sin embargo, Pablo dijo, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén. Entonces me acuerdo de aquel señor, ese hombre que había hecho mucho dinero, cuando yo hablé con él, cómo Dios, su gracia había estado sobre él para hacerlo abundar en bienes terrenales, que no es lo mismo que los bienes espirituales. Y él no pudo reconocer que había sido de parte de Dios toda esa bendición. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de todo momento en oración decirle gracias Señor por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Si tú tuviste un niño, gracias por el hijo. Si tú tenés un plato de comida, decir gracias por lo que me das. Si respirás, gracias porque me has dado respiración. Si tenés conocimiento de la Escritura, decirle gracias Señor porque me has revelado tu palabra, me has dado a conocer. En todo tiempo y en cada lugar tienes que estar reconociendo a Dios y encomendarte a Dios en tu vida. Amén. Para que la gracia de Dios siempre esté contigo. Amén. Entonces Dios le dice a Pablo, le dice, bueno, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Ahí. Entonces Pablo dice después, cuando soy débil, soy fuerte para que el poder de Dios repose sobre mí. En realidad Dios, cuando reconocemos que somos débiles, entonces ahí es cuando reposa el poder de Dios. Si no, el poder de Dios no puede reposar en nosotros, porque si somos altaneros, soberbios, orgullosos, o porque nuestra voz cuando cantamos es una voz tremenda, y eso puede ser un don de Dios, y no le decimos, oh, yo tengo esta voz porque Dios me la ha dado para su servicio, pero no es mía, es de Dios. Entonces ahí podemos darle la gloria a Dios. Pero si nos subimos arriba y empezamos a cantar y la gente nos aplaude, entonces la gloria no es de Dios sino nuestra, y nos envanecimos. ¿Me entienden? Y ya nos fuimos por la tangente, ya no fuimos de la gracia de Dios. Amén. Así que si bien hemos recibido la salvación que es por gracia, también todo lo recibimos por gracia. Nuestros talentos, nuestras virtudes provienen de Él. Preferible que si hay virtudes le digas a Dios gracias, porque si algo soy es por gracias a ti, y no sea que te envanezcas por esa virtud que Dios te dio. Hay hermanos que tienen llamados de parte de Dios, hay quienes tienen ministerios, hay quienes tienen dones, hay quienes tienen diferentes capacidades para servirle a Dios, pero todo proviene de Dios. Y todas las cosas que hacemos es gracias a Dios. Pero resulta que tenemos la costumbre nosotros que si trabajamos un poquito en la obra,
ya no es la gracia de Dios, es porque yo estoy acá, la obra funciona. Y ha pasado y pasa mucho que poner en el caso de los pastores, que hay muchos hermanos que saben hacer mejor las cosas que los pastores, ¿no? Y pasa mucho eso dentro de la iglesia, porque el pastor es el más juzgado de todos los hombres, porque siempre está en la mirada de todos. Entonces el pastor recibió la gracia que tiene de parte de Dios, pero resulta que viene aquel y dice, pero el pastor no hace esto, hace aquello, yo lo voy a corregir, le voy a decir lo que tiene que hacer porque él no sabe qué hacer, y entonces nos ponemos en algún lío en algún momento, ¿no? Usted sabía que hay adentro de la iglesia hombres y mujeres que quieren enseñarle al pastor cómo tiene que llevar adelante la congregación, pero después tú lo pones adelante en una congregación y no hacen nada. Porque decir y hacer son dos cosas diferentes. Amén. Amén. Entonces, a veces vienen hermanos y me dicen, padre, pastor, yo tengo el llamado para ser pastor. Bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. El que quiera obispado, buena deseo tiene en su corazón, pero bueno. Pero para ser pastor, usted primero tiene que aprender una cosa. ¿Cómo soy yo? Eso lo dijo Jesús. La verdad que sí. Usted tiene que tener mucha paciencia, porque póngale, el pastor tiene que tener paciencia para que el hermano que está enfrente no crece igual que el otro hermano que está a su costado. Y algunos demoran mucho tiempo en crecer y otros años. Y el pastor tiene que orar por él y tener paciencia, esperando el tiempo de crecimiento de ese hermano. Y el pastor es el primero que tiene que tener paciencia. Y una de las cosas que Dios ha revestido a los pastores es de paciencia. Y eso es un don de Dios. Pero dice, no, y el pastor que no lo puso en disciplina, porque yo lo agarro a lo pongo en disciplina. Pero el pastor tiene paciencia para ver el crecimiento. ¿Bien? Entonces, muchas veces las personas dicen, bueno, mira, yo, si agarrara la obra, entonces vamos a hacer una cosa porque veo que no funciona. Vamos a dividir la iglesia, nos vamos a llevar la mitad de la iglesia, porque yo voy a hacer mejor que él la obra. Y por esa causa, por el envanecimiento, pasan las divisiones dentro de las congregaciones, porque la otra persona a veces piensa que es mejor. Pero a cada cual le ha dado Dios su don. Y algunos pastores tienen la visión de Dios para hacer retiros espirituales, poner para matrimonios. Y otros tienen la visión, de abrir lugar para drogadictos, y otros tienen la visión para hacer que cada uno fue llamado por Dios con un don y también con un ministerio diferente para hacer su obra. Y algunos trabajan de una manera y otros de otra. Y en cada iglesia en particular, Dios ha puesto a unos de una manera y otros de otra para trabajar en la obra. Y a veces pasa que vienen hermanos de otras congregaciones y dicen, pastor, yo vengo con la visión de la otra iglesia. Bueno, está, pero cuando vienes a esta iglesia tú tienes que aprender que aquí hay otra visión, que no es la misma visión que hay allá, porque a cada uno Dios le dio la capacitación y la formación para servir en el área en la cual Él lo puso para servir. Y acá trabajamos de tal manera, sirviendo de tal manera a Dios, y allí se trabaja de otra manera. Entonces, cuando tú vienes a la casa, lo que tienes que hacer es aprender cuál es la visión que hay en esta casa y aprender a sujetarse a la visión de la iglesia que hay en esta casa y no a querer que las cosas se hagan de la misma manera que en el otro lugar, porque cada lugar tiene su visión. Ahora, si usted no encaja ni en aquella visión ni en esta visión, entonces no encaja. ¿Qué va a hacer? Va a tener que sujetarse.
hasta que Dios te pueda servir en ese lugar a la manera en la cual Dios le ha preparado para servir en ese lugar y ser útil en ese lugar y ser de bendición y no de piedra de tropiezo. Amén. Amén. Y después se sienta con el pastor y le plantea: ¿usted sabe, pastor, que me gustaría trabajar en esta área? Y la área no fue abierta todavía, tal vez un área en la iglesia no se fue abierta, y ahí conversan con el pastor y el pastor le dice: bueno, vamos a abrir esa área que Dios te llamó y vamos a bendecir, y Dios y oran junto con el pastor bendice y abren esa área, te entrega al Señor, abren esa área que se llama un departamento, ponele, ¿no? Y que justo ese departamento faltaba abrir. Y bueno, vamos a trabajar en ese departamento, vamos a poner toda nuestra fuerza y nuestras oraciones para que esto prospere. Y viene de parte de Dios también. Amén. 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 Pero no abres tú el departamento sin consultar al pastor, ¿no? Y no haces las cosas a tu espaldas del pastor, porque si no es un desorden. Y es falta de respeto a la iglesia en la cual tú perteneces y a donde tú estás para servir. De manera que nosotros debemos ser humildes y siempre reconocer de que Dios le dio a cada hermano su don y su talento y su llamado y su ministerio, ¿eh? Para que seamos obedientes, sabios en nuestra manera de vivir y cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Amén. Sabiamente, decir a tu hermano, sabiamente en la casa de Dios. Amén. Con sabiduría. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido de la gracia? Que todo lo recibimos de Dios para edificación nuestra. Amén. Bueno, quería decirle a todas las personas que están detrás de las redes sociales, gracias por escucharnos, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a sus hijos. Gracias por todo. Si pueden compartir esta palabra en las redes sociales, le agradezco. Bueno, que Dios los bendiga. Amén. Amén.